Ricardo, ¿qué es eso? Háblanos de tu trabajo de investigación, por favor. Gracias por estar con nosotros. Cintia, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a la audiencia del Comal. Y bueno, pues tal y como dice el título del reportaje que publicamos en Poder en el marco de la Alianza del Red Salta, bueno, pudimos comprobar que durante el periodo de la pandemia, la concentración de licitaciones para medicamentos relacionados con el tratamiento de la salud mental se fueron en su mayoría casi superando el 80% y por adjudicación directa a la empresa Laboratorios PISA, que desde 2010 la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, comprueba que confabularon junto a la compañía Eli Lilly, compañía de México, y Cicrofarma, que es filial de esta empresa, pues para modificar los precios de los medicamentos de la insulina y de esta manera beneficiarse con dinero público. En este momento las empresas fueron sancionadas por la COFESE con una multa superior a los 21 mil millones de pesos, un poco más de $1 millón. Y, sin embargo, pese a esta sanción y pese a esta conclusión de la COFESE, las autoridades federales durante la pandemia decidieron que iban a favorecer con contratos sin competencia a esta empresa que ya había probado que estaba jugando con la vida de los y las mexicanas. Es importante mencionar también, Cintia, que bueno, la insulina es utilizada para tratar enfermedades como la diabetes mellitus. Así es, bueno, la enfermedad más mortal para los mexicanos, lo cual es, además de bueno, una práctica compleja y sancionable, pues es bastante inmoral. A grandes rasgos, esto es de lo que habla el reportaje. Híjola, qué situación que se esté dando, la verdad, no sé qué está pasando con la salud, pero en los momentos la salud siempre es prioridad o siempre debiera ser lo más importante. Y en este tiempo, a raíz de la pandemia, yo creo que a todos nos ha quedado muy claro, no solo a los mexicanos, a nivel mundial, que la salud es un rubro importantísimo, Ricardo. Así es, y también es importante mencionar que organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario están tratando de presionar al gobierno federal para que se promulgue una ley general de salud mental, dado que actualmente en el país no contemplamos una ley de esta naturaleza. Existen algunos esfuerzos en algunas entidades como el estado de Jalisco, en donde sí que existe esta ley. Sin embargo, los esfuerzos todavía son insuficientes. Por ejemplo, también tenemos el caso de Zacatecas, en donde existe una sola plaza para psicólogo para todo el sector salud de la entidad, lo cual es, pues, básicamente ridículo, ¿no? No hay suficientes médicos que puedan atender, y la gente de esta organización de la sociedad civil hace una comparativa bastante interesante en donde ellos explican que los estados en donde se tienen menos plazas para atención en materia de salud mental son estados que directamente se ven relacionados con fenómenos de la violencia. Ejemplo perfecto es el estado de Zacatecas. Sucesivamente, respecto a lo que corresponde a la ley, es que, bueno, actualmente es difícil hacer procesos de fiscalización corporativa relacionados a la materia de la salud mental, dado a que como no hay una ley, no hay, digamos, un margen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que describa cuál es el gasto per cápita en materia de salud mental para el país, lo cual también es un problema, porque no podemos saber si se está gastando bien o si está gastando mal el dinero. ¿Cómo hicimos entonces el análisis en Poder? Bueno, nosotros lo que hicimos es meternos a la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social y trabajar con un documento que ellos denominan Cuadro Básico de Medicamentos. Este Cuadro Básico de Medicamentos tiene las normativas de todos los medicamentos aprobados por la COFEPRIS para tratamientos relacionados con la salud mental, y se localizaron todas las claves de medicamento que tenían esta categoría. En total fueron 16, y así es que se hizo el análisis. Sin embargo, es importante mencionar que la salud mental es mucho más amplia que solo los medicamentos, es decir, también tendríamos que estar estipulando en este análisis consultorios, salarios de los psicólogos o psiquiatras que estén trabajando en el sector salud, indumentaria para esto. Sin embargo, al no haber una ley, tampoco existe una partida, y hacer estos cálculos resulta imposible con la información que ahora
que ahora es pública, por lo que también podemos hablar de un caso de opacidad. Sí, y Ricardo, y después del anuncio del secretario de Salud a nivel nacional en lo que decía que a personas, a los pacientes, que se les va a atender ahora no en hospitales especiales, sino hacía un llamado o se refería que en el nivel familiar, supuestamente que en todos los hospitales iba a haber encargados de atender la cuestión psiquiátrica. Quedó como, no quedó muy claro. En una ocasión nosotros entrevistamos al líder de los psiquiatras del Colegio de Psiquiatría a nivel federal y él nos decía que nosotros habíamos entendido mal el mensaje, que al contrario, que todos los hospitales del país iban a contar con ello, cosa que a los psiquiatras les sonaba raro porque la psiquiatría se debe de ofrecer pues en un hospital especializado, máxime si el paciente pues tiene unos niveles muy elevados y de que tenga que estar bajo supervisión médica por lo que pudiera llegar a realizar, ¿no? Sí, mira, lo que estás comentando es muy importante porque justo se trata de una atención por etapas, es decir, sí. Las unidades médicas pueden contar con plazas para psicólogos, sin embargo, cuando la patología que se describa en la consulta requiera de una atención especializada, requerimos forzosamente de hospitales especializados o nosocomios especializados y este ya es el caso de la psiquiatría. Por eso es que existe el Hospital Nacional de Psiquiatría, por eso es que existen, digamos, centros de atención específica. El problema es que estos centros de atención específica actualmente, al no estar categorizados en la ley, bueno, lo que hacen es tratar de recolectar fondos por donde pueden. Sí que el sector salud tiene un fondo, pero no es superior al 1% del presupuesto, lo cual es bastante alarmante porque la población, pues es una población que fluye, es decir, puede haber un día 3 pacientes y mañana 400 porque no sabemos cuántos diagnósticos se están realizando al día. Al no tener una categoría en la ley, bueno, estos datos no se contemplan en las estadísticas a nivel salud. Entonces, lo que decía lo que decía la función pública respecto a esto es que, bueno, la atención inmediata sí que puede estar depositada en los centros de salud regular, pero la especializada requiere del fortalecimiento del presupuesto público para que se generen espacios de atención. Sí, y bueno, y a raíz, yo creo, Ricardo, que si siempre ha sido importante la salud mental, que no le hemos dado ese lugar, ni ese sentido, ni nos hemos preocupado en lo individual por estar viendo nuestra salud mental. Yo creo que a raíz de la pandemia también quedó muy claro que es lo que debe de estar en uno de los primeros lugares, es lo que nos tenemos que tratar para funcionar bien como sociedad, ¿no? Bueno, esto que comentas es justo el argumento de la organización de la sociedad civil que estoy citando. La Asociación Mexicana de Psicología pronostica que tras la pandemia y el encierro, la próxima pandemia va a ser una pandemia de crisis por salud mental, y entonces esta organización está preocupada porque evidentemente el Estado-Nación no está a la altura de las circunstancias y probablemente estemos viendo episodios complejos de salud mental, sobre todo en los estados en donde existen zonas muy ruralizadas, sin atención del Estado, pues evidentemente serán las más afectadas, porque Ciudad de México y Guadalajara o Monterrey, bueno, a buenas o malas tienen centros de atención especializado, pero pues esto no puede dar atención a todo el país y ahora mismo estamos teniendo pues esta problemática, ¿no? Así es, pues bueno, gracias por estar con nosotros, Ricardo Valderas. ¿Dónde pueden leer este trabajo de investigación que realizaste? Bueno, pueden entrar a las redes sociales de la Red Palta, al sitio web de la Red Palta, pero si quieren leer el caso específico de México, los invito a leer el sitio web poderlatam.org en la pestaña de periodismo. El reportaje, como ya dijimos al inicio, se llama Salud Mental en manos de los últimos autores del fraude por venta de insulina. Muy bien, Ricardo, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por compartir tu trabajo con nosotros.